Mauricio, no date la mano. Tiene que ver, profe, tiene que ver con que las comedias son más fáciles de publicitar y de hacer anuncios, cuando un drama es más complicado. Bueno, eso está muy bueno. Hacerlo notar es muy importante. Pero no tiene que ver con ser más trivial. Ya se lo voy a decir. La historia del cine, el debate entre la comedia y la expresión artística es fundamental porque el cineasta más importante de todos los tiempos es un cómico, Charles Chaplin. Entonces, en los primeros 50 años del cine, el cine no se consideraba como una expresión artística porque decía, pero mira quién es su representante, un payaso. Entonces, por los primeros 50 años de la historia del cine, como nuestro representante era un cómico, decían, el cine es de segunda categoría. Tú no puedes ubicar al cine con la ópera o con la pintura, porque el cine es de segunda categoría. Fíjate que su representante es un cómico, un payaso, que hace el papel de un vagabundo. Lo que sucede es que nosotros no lo vemos así, porque nosotros ya no vivimos en el mundo clásico. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió por completo. Pero ustedes se imaginan, o piensen en esto, a un presidente de los años 20 yendo a ver una película cómica. ¿Cómo lo verían? O al rey de Inglaterra, el papá de la reina Isabel. Sigue yendo a ver a Chaplin. ¿Cómo se iba a ver? O el Shah de Irán, el rey de Irán. O el rey de Arabia Saudita. Se iban a ver como que estaban perdiendo su tiempo. ¿Ustedes se imaginan a un papa yendo a ver a Chaplin? Ahora sí lo hacen, pero es después de la Segunda Guerra Mundial. Miren qué curioso. ¿Ustedes saben quién es el primer político que sale a defender a Chaplin? Primer político famoso, porque había otro político famoso. ¿No se lo imaginan? Un político Cualquier muy pregunta es conocido. válida. Cualquier Cualquier respuesta. respuesta es válida. Sí, digamos, dime. Ninguna respuesta es estúpida. Obama. No es estúpida, no creo que sea estúpida la respuesta, pero podrá ser inventiva. Roosevelt. No, antes que Roosevelt. Roosevelt lo hace Ah, bueno, después. no sé. Pero Roosevelt es interesante el caso de Roosevelt porque es un cineasta que trabaja con Roosevelt que lo lleva. Es interesante el caso de Roosevelt. Me imagino que ¿Cuál es tú la dices de pregunta? Franklin, no de Teodoro. El primer político importante que salió a defender a Chaplin, que decía que le gustaba a Chaplin, que viera su película, que él la disfrutaba. Es inimaginable para nosotros en el mundo que vivimos posterior a la Segunda Guerra Mundial. El primer defensor No me de digas Chaplin, Hitler. ese mismo, Adolfo Hitler. ¿Por qué no es que Adolfo Hitler se puso el bigote de Chaplin? Yo pensaba que era Chaplin haciéndole No. una parodia. Yo pensaba que era al revés. Chaplin es anterior. Exacto. Chaplin es de 1914, cuando Hitler era un cabo en el ejército alemán. O sea que la barbilla icónica de Hitler en verdad vino de Chaplin. Él se la copió a Chaplin. Pero, profe, eso no fue porque no le cabía el bigote normal en la máscara de gas. No, eso. Chaplin, para Chaplin sí es una comedia, pero Hitler lo hace como admiración. E incluso Hitler invita a Chaplin a Alemania. Y le dice que venga, que él quiere recibirlo. Y entonces Chaplin lo rechaza. Y Chaplin es una de las primeras personas, de la primera persona famosa en el mundo que sale en contra de Hitler. Cuando Hitler todavía es un jefe de Estado que es muy aceptado en el mundo. Camila y yo pusimos la misma cara. ¿De qué? Que usted dice que lo rechaza y es el primero que Entonces pelea Chaplin contra rechaza a Hitler y Hitler. claro. Nosotras nos sorprendimos porque, bueno, yo me sorprendí porque es que no sé ni cómo explicarlo. ¿Por qué? No, pero dilo.
Yo me sorprendí porque primero te dice que Hitler lo que estaba era haciéndole un honor, no sé, ¿cómo que se dice? Como Un homenaje. rindiéndole honor. No, exacto, un homenaje con su bigote. Y después usted dice que Chaplin lo rechazó. Para mí eso fue lo que me sorprendió. Y Camila y yo abrimos los ojos al mismo tiempo. Realmente sí fue. Esa es la historia de... Wow, Pero una pregunta. Sí, a ti, Camila, y después Lucía. Que sí, realmente fue eso lo que dijo Elía, como que, wow, él le está haciendo un honor a Chaplin porque era como su, no sé, tal vez no un ídolo, pero era una persona que consideraba importante en su vida y lo rechazó, entonces como que, wow, qué fuerte. Es la historia de Hitler, no sé si ustedes lo han visto, él lo rechazan en la clase de pintura, lo rechaza la novia, es parte de su historia. Él tiene, y entonces él responde y al final lo rechaza el mundo entero. Rechazando, Y Lucía, tú tienes una pregunta? rechazando a los... Que Chaplin hace un discurso, Ajá, creo que se llama el gran el dictador. Gran Dictador, exacto, que realmente es como es controversial porque viene siendo un presidente que, eh, que lo quiere todo el pueblo, todo el mundo, porque él es, él es como el más socialmente aceptado, porque él es el que sigue todas las necesidades del pueblo. Y si ustedes se fijan en este punto, no suena como... No sé si lo han visto el discurso. Esa sería la pregunta, si han llegado a verlo. De Lucía para que se Sí, lo... no me acuerdo. contrario, es más bien un presidente... ¿Se me escuchó? Escuchó con entrecortado. Que en el discurso del gran dictador, él se escucha como un presidente totalmente liberal, o sea, Sí, sí, al contrario de lo que es él Hitler. hace la película para oponerse a Hitler. Y es curioso porque hoy es normal que haya películas donde los nazis sean los malos. Pero en el año en que él lo hace, nadie, es el primero que se atreve a hacer una película diciendo que los nazis son malos. Pero el primero, ninguno se había atrevido antes. Y hay películas en las que se cuenta que los nazis son los malos, pero no se lo dice por nombre. Entonces hay una película, Curtis, que trata Casablanca, que es del mismo año, del gran dictador, y entonces ahí sí vemos a un dictador a un director luchando contra Hollywood para decir que Hitler es malo, y en Hollywood no se lo quieren permitir. Porque Alemania era el segundo mercado más grande de películas del mundo. Porque en Alemania era no solamente Alemania, incluía a Suiza, incluía a Austria, incluía muchas zonas que hoy son otros países, como lo que hoy es la República Checa, República Eslovaca, etcétera, que el mercado alemán era suplida por películas dobladas al alemán. Entonces era un asunto de negocio. Tú no podías ponerte en contra del segundo mercado. El mercado más grande era el mercado en inglés. El segundo mercado más grande era el mercado en alemán. El tercero era en francés. Tú no podías ponerte en contra de ninguno de esos países. Un asunto de lógica comercial. Y Chaplin dice que no, que Hitler es malo y hay que decirlo. Eso es antes de que Estados Unidos entre a la guerra. Ya después que Estados Unidos entró a la guerra, pues sí, pues todo el mundo va a decir que Hitler era malo porque es nuestro enemigo. Entonces es parte del problema. Y eso nos trae al principio de historia del cine, que es lo que vamos a ver más adelante. Porque hoy yo quería que conversáramos, o sea, conocer un poquito a algunos de ustedes que no conocía, ver cómo podemos hacer más adecuado el proceso y eso. Y que entonces estas concepciones que yo he estado dándoles sin decírselas, sin mencionárselas, espero que podamos más adelante ir viéndolas cómo sí encajan perfectamente dentro de las corrientes que mueven el cine. Entonces, es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Hay un proceso histórico. No es que el cine llegó y el cine como es, y el cine como es hoy, no. Y no es solamente el cambio del color
o de lo silente, que después el cine tiene sonido. No. Esos son cambios, sí, pero el cambio es más profundo de ahí. Son cambios que no son cosméticos, no son cambios accesorios, son cambios ontológicos, pero hay cambios que se dan. Y por eso el cine primitivo es de una forma que hoy ya no es, pero esa forma hay que estudiarla porque es la forma de nuestra base. Entonces, otra pregunta para ustedes, así bien, bien interesante, por lo menos para mí, algo que yo quiero saber. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de conocer la historia del cine? ¿Puedo participar? Claro. Eh, Mauricio levantó la mano, yo después creo Mauricio. ok. Yo creo que la historia del cine es muy importante para todos porque en ella podemos aprender cultura general y la cultura general es muy importante para el ser humano porque no solo nos ayuda a educarnos, sino que también nos ayuda a entender cómo es el mundo. Entonces el cine nos proporciona eso, la capacidad de visualizar al mundo desde distintos puntos de vista. Aumentar la perspectiva, una necesidad, para poder comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Si todos lo vemos con la misma perspectiva, nos pasa. Ustedes conocen la historia del Principito, ¿verdad? Sí. Sí, Y conocen la imagen, yo creo que en Semiótica lo hablamos, la imagen del sombrero, ¿verdad? Sí, Pues Ujú. el entonces, sombrero, la serpiente y el elefante. entonces, a mí me parece que la sabiduría que contiene ese relato, todavía la gente no lo ha entendido. Todavía la gente no lo ha entendido. Por eso no es de ahora, hace mucho tiempo. Mauricio, también había levantado la mano. Bueno, la razón principal porque yo considero que es importante es porque la historia se repite. Es muy importante por eso. Y tú sabes que tú conoces la frase entera, la frase de Hegel. ¿Tú la conoces entera? No, yo no me acuerdo. ¿Alguno la conoce, la frase entera? La historia se repite. Creo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Es así? Eso es lo que dice Hegel, sí. Y saben, la historia se repite y los que no la conocen están condenados a repetirla. Y saben la respuesta que da Nietzsche. Eso yo lo voy a mencionar. La respuesta que yo da Nietzsche. pensaba que eso lo decía Pablo Carrera. Disculpa, la respuesta que da quién. Yo pensaba que eso lo había dicho Juan Pablo Duarte. No, pero Duarte se le escuchó, bueno, quizás no se le escuchó directamente, pero sí a sus profesores lo repitieron. De Hegel. ¿Saben lo que dijo Nietzsche de esa frase? No importa. ¿Estás hablando de la eterna de vuelta? Bueno, no tanto de esa, sino esa misma frase, cuando él parafrasea a Hegel, la historia se repite. Usted dice lo que no te mata de ser más fuerte. No. No, yo me estoy confundiendo. Nietzsche dice, la historia se repite. Y la segunda vez lo hace como una farsa. ¿Lo hace como una qué? Farsa. ¿Saben lo que es una farsa? No, mentira. Fraude. La farsa es, desde el género de la comedia, es la comedia más burda. Entonces, cuando la historia se repite, lo hace en tono de farsa, en tono burdo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la farsa? Era que era una comedia, es la única comedia en la cual no hay final feliz. A eso que se está refiriendo Nietzsche. Y cuando la historia se repite, no hay final feliz. Porque ustedes saben que la comedia, su naturaleza es que al final todo se resuelve. Pero en la farsa no se resuelve. Es el género fársico es el menos usado. Porque la comedia a la gente le gusta reírse, pero si no se resuelve, ¿cómo te ríes? Bueno, entonces, Lía, ¿tú levantas la mano para decir algo? Sí, primero se está acabando el tiempo de esta reunión. Y segundo, como dice Lucía, en el cine se
se aprende de cultura general. A mí me pasó, por ejemplo, que en historia del arte, yo decía, ¿para qué yo tengo que aprender arquitectura? Eso no me va a servir para nada. Y un amigo me dijo, no, porque si tú te dedicas a arte o a set o a la decoración del set, que a veces lo manifiestan como dos cosas diferentes, tú tienes que saber la historia de por qué se está usando la torre inclinada de Pisa, por ejemplo. Entonces, ahí yo lo vi de otra forma. De hecho, me estaba yendo mal en esa clase y me comenzó a ir bien después de que me lo explicaron de Qué esa forma. bueno. Porque Y también saber la historia del cine te ayuda a saber el porqué de las cosas, porque, o sea, la historia de todo te enseña el porqué de las cosas. A veces uno está grabando y dice, pero ¿por qué? Entonces ahí es cuando yo entiendo que la historia del cine adquiere es su mayor beneficiosa. importancia. Uh-huh. Para decirnos por qué están ocurriendo las cosas. Lucía. También es como dice Lía, que tú en un vestuario, tú no le, si la película se trata sobre Grecia, tú no vas a poner el vestuario de un egipcio, por ejemplo. O si lo pone, la película queda como una farsa. Exacto. Entonces farsa se parece a fraude porque la gente iba a reírse y a salir contento y salió que saliera era guapa. Entonces decían, no, pero me engañaron. Y decían, como el lenguaje va adquiriendo esas características, pues eso fue ocurriendo. Entonces hoy farsa, le decimos que es un farsante, porque es un mentiroso. Pero, Nicole, no de la mano. Sí, yo estoy de acuerdo con ambas, que la historia es la que nos ayuda a como entender más por lo que ha pasado la sociedad a través de los años y por qué ya no se hacen tales acciones sino otras, y las cuales también pueden como que afectar en el cine. Por ejemplo, porque ya no se proyectan películas al aire libre como hacían antes, creo que eran como con los carros, no me acuerdo. O sea, autocinema. Porque ya no lo hacen. O sea, es como que la historia de